Buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es Marilei Pérez, pertenezco al CEAD de la ciudad de Santa Marta, inscrito en el programa de Ingeniería de Alimentos. A continuación voy a explicar el desarrollo del ejercicio 1, un simulador de movimientos de un proyectil. El ejercicio 1 cuenta con el ítems A, el ítems B y el ítem C, y con un último punto que tenemos por acá, que es este que tenemos por acá. Entonces, para la solución de cada uno de estos ítems, yo voy a usar un simulador de movimiento online, que es este que tenemos acá. Y entonces empezamos. El ítem A me pide que seleccione una gravedad de 9,81 metros por segundo al cuadrado y una altura de 0 metros. Esto nos aparece aquí en el simulador de movimiento, una gravedad de 9,81 metros por segundo al cuadrado y una altura de 0 metros. También nos pide acá. También nos pide un ángulo de 45 grados y lo que nos varía aquí es la rapidez. Recuerden que tengo que reemplazar este numeral por el último dígito de mi documento de identidad, que sería 7, y la rapidez quedarían de 7 metros por segundo, 17 metros por segundo y 27 metros por segundo. Entonces nos vamos al simulador y quedamos que la gravedad nos iba a quedar igual, la altura nos iba a quedar igual 0 metros y la rapidez iba a ser de 7 metros por segundo y un ángulo de 45 grados, como nos indica la guía. Aquí lanzamos. Ok. Esta regla nos sirve para medir el tiempo, la distancia horizontal y la altura. Entonces aquí en el eje X lo que nos interesa es la distancia horizontal. Entonces la vamos a medir acá y esto nos da 4.99, que es lo que debemos colocar acá. Aquí, alcance horizontal de 4,99. Medimos la altura máxima y esto nos da 1.25, que es lo que debemos colocar aquí. Altura máxima 1.25 y así sucesivamente hacemos con la velocidad de 17 y de 27 metros por segundo. Acá lo que trata es de responder cada una de estas respuestas, las cuales las preguntas, las cuales las respuestas están cada una de ellas aquí. Entonces, esto nos dice que qué relación existe entre el valor de la velocidad, el valor de la altura y el alcance máximo. Teniendo en cuenta las ecuaciones cinemáticas, altura máxima, alcance máximo, podemos observar que la velocidad es directamente proporcional a la altura máxima y el alcance máximo, es decir, entre mayor velocidad de salida, mayor altura y mayor alcance horizontal, como lo tenemos acá, que la velocidad es de 7, la altura es de 1,25 y el alcance horizontal es de 4,99, pero si la velocidad aumenta a 17 metros por segundo, la altura máxima también nos aumenta a 7,36 y el alcance horizontal a 27,46. En el ítem B, acá. Bueno, el ítem B me pide que seleccione los siguientes valores: una gravedad de 9,81 metros por segundo al cuadrado y una altura de 0 metros. Eso también nos aparece, como ya les mostré, aquí en el simulador de movimiento. También nos pide una velocidad inicial de
10 metros por segundo, y aquí lo que va a variar es el ángulo. Como tengo que reemplazar este numeral por el último dígito de mi documento de identidad, los ángulos van a quedar de 37 grados, 47 grados, 57 grados, 67 grados, 77 grados y 87 grados. Aquí vamos a mantener para cada uno de estos lanzamientos una velocidad estática de 10 metros por segundo. Entonces nos vamos aquí al simulador de lanzamiento, borramos y dijimos que la gravedad nos va a quedar igual 9.81, la altura igual 0 metros, la rapidez según nos indica la guía va a ser de 10 metros por segundo, y lo que vamos a cambiar es el ángulo, que nos va a quedar a 37 grados. Lanzamos y aquí miramos, medimos el alcance horizontal, que es de 9.8 o 9.80, y esto lo debemos colocar aquí, 9.80. Medimos la altura máxima y esto nos da una altura de 1.85, que es lo que debemos colocar acá, altura máxima de 1.85. Así sucesivamente hacemos con un ángulo de 47 grados, de 57, de 67, de 77 y de 87 grados. Aquí la pregunta nos dice que qué relación existe entre el valor del ángulo y el valor de la altura máxima y el alcance máximo. Entonces, si seguimos aumentando el ángulo a más de 45 grados, solo aumentará la altura pero no su alcance. Entonces, un ángulo de 37 grados, una altura máxima de 1.85 y un alcance horizontal de 9.80, 47 grados, altura máxima de 2.73 y alcance horizontal de 10.17, 57 grados, altura máxima de 3.58 y alcance horizontal de 9.31. Entre mayor es el ángulo, mayor iba siendo la altura máxima, pero no sucede ya lo mismo con el alcance horizontal. Lo que pasa es que en el movimiento parabólico el alcance máximo se alcanza cuando el ángulo es de 45 grados. Miremos acá. Miremos acá que, mira, a partir de estos mayores ángulos, más disminuía el alcance horizontal, porque de 45 grados para arriba empieza a disminuir, como dice la respuesta. Si seguimos aumentando el ángulo a más de 45 grados, solo aumentará la altura pero no su alcance. Entonces, el eje C me pide que seleccione un ángulo de 45 grados, una altura de 0 metros, una velocidad inicial de 10 metros por segundo, pero aquí lo que nos va a variar es la gravedad. Entonces nos va a quedar una gravedad de 5 metros por segundo al cuadrado, 17 metros por segundo al cuadrado y 20 metros por segundo al cuadrado. Entonces nos vamos acá al simulador, borramos y colocamos un ángulo de 45 grados como nos indica la guía. Dejamos una altura de 0 metros,
una rapidez de 10 metros por segundo como nos indica la guía, y vamos a colocar una gravedad de 17 metros por segundo al cuadrado, según indica el último dígito de mi documento de identidad. Aquí vamos a poner una gravedad de 17 . Listo, entonces lanzamos. Listo, entonces vamos a medir el alcance horizontal, que nos da 5.88, que es lo que debemos colocar acá. 5.88. Medimos la altura máxima. Esto nos da 1,47, que es lo que debemos colocar acá. 1,47, y así nos va a suceder lo mismo con 5 y con 20 apenas hagamos el procedimiento en el simulador de movimiento. Entonces aquí la pregunta nos dice que qué relación existe entre el valor de la gravedad y el valor de la altura máxima y el alcance máximo. Entonces, teniendo en cuenta la ecuación cinemática, entonces altura en cuanto al ángulo θ, la gravedad es inversamente proporcional a la altura, es decir, a mayor gravedad menor la altura máxima, como tenemos acá, que si la gravedad es de 5, la altura máxima es de 5, pero si la gravedad aumenta a 17, la altura máxima disminuye a 1,47, y lo mismo sucede con 20. Este último punto nos pide que con los valores obtenidos del literal B realice una gráfica de alcance horizontal versus ángulo. Entonces lo que hacemos es tomar de acá del literal B el alcance horizontal contra el ángulo y llevarlo a esta tabla aquí que nos da esta gráfica. Entonces si seguimos colocando estos puntos, esto se nos va a venir hacia acá, por lo que les estaba diciendo, por lo que les dije del movimiento parabólico, que el máximo alcance se da con un ángulo de 45 grados, y por lo que nos dice aquí la respuesta, que en el movimiento de los proyectiles el mayor alcance se logra con 45 grados, es decir, si seguimos aumentando el ángulo a más de 45 grados el alcance disminuye, como se observa aquí en la tabla, que si seguimos trazando esto no se nos va a venir para acá como una parábola. Y por último, la pregunta que les quiero dejar formulada a mis compañeros es: si lanzamos un proyectil a una altura de HO, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima es el mismo tiempo que tarda en llegar acá. Entonces, muchas gracias, tutora y compañeros. Quedo atenta a cualquier comentario.